palabra que hace el apóstol de Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Y esto lo hace al principio de su carta y hoy lo vamos a estudiar, hoy lo vamos a ver, lo vamos a definir, y por eso quisiera que estuvieras dispuesto a lo que el Señor... ¿Sí me escuchan ahí? Ay, ya. Lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, amén. Por eso vamos a Efesios capítulo 1. ¿Ya estás ahí? Cuando ya estés ahí, dime amén, por favor. Versículo 15. Amén. Ya está, ya ven. Dice así la palabra del Señor: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das, el poder estar delante de ti. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tomes control de la reunión y que a través, Señor, de tu palabra tú nos ministres. Tú hablas nuestro entendimiento, tú abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestro amor, Señor, nuestro conocimiento, pero que venga de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Quita todo aquello que quiera venir a interrumpir. Dios, toma control de este lugar. Ministranos, Espíritu Santo, llénanos de tu palabra, de tu poder y de tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bastante larga la oración, ¿verdad? De lo que acabamos de leer. Como puedes ver, es una oración larga y difícil de entender. Podríamos decir que es un poco difícil de entender a la primera, pero a la vez que vamos a empezar a ver, vamos a vislumbrar desde el principio que esta oración es poderosa, que esta oración abarca temas muy importantes. Sí, de hecho, cuando analizamos las palabras claves de este pasaje, si tú pudiste darte cuenta, lo podrás leer después con más tranquilidad, podemos identificar palabras que dice gratitud, sabiduría, revelación, conocimiento, alumbrar, entendimiento, esperanza, riqueza, gloria, grandeza, poder, fuerza. ¿No se emocionan? Esta oración que acabamos de leer son palabras claves. Y no está nada malo, ¿sí? ¿O no? Yo creo que no está nada mal. Si Pablo oraba de esta manera continua sobre sus vidas, ¿sí? Sobre su vida, es porque él tuvo la oportunidad de tener el discernimiento, y que era importante en el Espíritu poder orar y abrir hacia la iglesia de Éfeso.
Y si era importante para ellos en aquel entonces, ¿sabes? Es importante para hoy en día también, para nosotros. Amén. Iglesia, Dios hoy te anima a abrir los cielos por medio de la intercesión. Pablo oraba por las personas y por la iglesia y nos estaba definiendo y nos estaba diciendo, ¿verdad?, que no cesaba de dar gracias. No cesaba de dar gracias. En el versículo 16, Pablo comienza la oración y vamos a analizar lo que él va diciendo. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por ti, dice Pablo en el versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria de ti en mis oraciones. ¿Sabes? Nos está diciendo que él oraba por la iglesia de Éfeso, por cada uno. Y aquí somos bastantes. Y muchas veces hemos estado orando por ustedes, por algunas personas en específicas. Y a veces hasta los nombres se nos olvida, ¿no? Y estamos orando y le digo al Señor, Señor, ay, se me olvidó el nombre de esta mujer o de este varón. Bueno, tú sabes a quién me refiero y tú sabes este problema y te pido por él para que le des la fortaleza, para que siga creciendo, para que siga agarrándose de tu mano. Y aun cuando venga algún ataque, alguna prueba, tú le des la fortaleza como la del búfalo que dice tu palabra, que él pueda sentir tu presencia aun cuando él está batallando en ese lugar. ¿Estás aquí? Pablo estaba orando, estaba intercediendo por la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y la pregunta que quiero hacerte ahora a ti es, ¿tú oras por los demás? Bueno, cuando te lo piden, ¿no? Que te digan, oye, hermana, ¿puede orar por mí? ¿Sí? Es importante que en tu tiempo de comunicación, de comunión, de tu relación con Dios, te tomes un minuto más, unos segundos más o un tiempo más para estar orando. Es que no me sé de los nombres de todos, Dani. Mira, dice la palabra que el Espíritu empieza a clamar por aquello que nosotros ni siquiera oramos, no sabemos. Por eso es importante también orar en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo empieza a interceder por cosas que tú y yo no sabemos, pero el Espíritu Santo está intercediendo ahí, está intercediendo. Y el Señor de alguna manera te va a empezar a revelar y te va a poner hasta como imágenes en tu casa, en tu cabeza, de la cara del hermano, de la cara de la hermana. Y Señor, te pido, y estamos orando, intercediendo. Eso es parte de lo que Pablo está enseñándonos y nos está diciendo. Por eso es importante orar por los demás. Y muchas veces hacemos esa expresión, a lo mejor tú lo has dicho, voy a orar por ti. No ahorita porque ya nos vamos, ¿no? Pero durante mi semana voy a estar orando por ti. ¿Te han dicho eso? ¿Lo has dicho tú? Seguramente sí. Pero por cuestiones de la vida y de nuestras actividades, ¿verdad? Estamos y no oramos, se nos olvida orar por esta persona. Pero cuando te dicen a ti, voy a orar por ti, ¿cómo se hace sentir o cómo te hace sentir cuando están diciéndote eso? Que eres especial, que eres importante, ¿sí o no? Pero tristemente, como les comentaba, por nuestras actividades que llegamos a tener, se nos llega a pasar. Pero por eso es importante orar en el Espíritu, porque como hombre, a lo mejor no oramos en ese momento, pero en el Espíritu empieza a interceder y empieza a interceder y empieza a interceder a través de uno. Amén. Cuando estaba leyendo y estaba estudiando esta parte, se me vino en la mente una fracción de una película, y quizás tú la has visto. Se llama Vencedores o Vencedor. ¿Sí lo han visto o no? Trata de una niña que corre, una jovencita. Y el coach o su coach pues es cristiano. ¿Sí la han visto o no? ¿Se las platico? ¿No? Bueno, se llama Vencedor, se las recomiendo. Pero hay una parte en donde este coach va a un hospital a acompañar al pastor para dar una palabra a uno de los enfermos. Pero resulta que él no pudo entrar, se quedó afuera y sin querer, ¿no? Chocó y entró a otra habitación y ahí hay un señor ya grande, ciego, ¿sí? En una situación muy complicada de salud.
Y empiezan a hacer una conversación, empiezan a tomar una conversación. Y le dice que el coach le dice al enfermo, al paciente, que había ido a acompañar al pastor. Dice, pero yo estaré orando por ti, hasta luego. Y se va. Por cuestiones de la vida y por las actividades del coach, ¿sí? Por todas las luchas que estaba pasando, por todas las adversidades que estaba pasando en su vida, en su trabajo y en el condado, ¿sí? Regresó otra vez al hospital a platicar con esta persona, y esta persona lo confronta y le pregunta que quién es, y habla un poco sobre la identidad. Pero lo que me impactó mucho, ¿sí?, fue cuando le dice que Dios no estaba en el número 1 de la lista de sus cosas, porque le preguntó, ¿quién eres? Y él dijo, soy entrenador. Y si no fueses entrenador, ¿quién eres? Bueno, pues también soy maestro de historia o algo así. Bueno, y si no eres entrenador y no eres maestro, ¿quién eres? Bueno, pues soy padre, ¿sí? Soy padre, tengo mis hijos. Bueno, y si no tuvieses, entonces, bueno, lo que veo es de que Dios no está en tu primera lista de tu vida. Wow. Y se enojó y le dijo, y te lo voy a simplificar sin tanto y te lo voy a hacer directo. Tú me dijiste que ibas a orar por mí. ¿Oraste por mí? ¿Oraste por mí? Pues lo cayó, ¿verdad? Y le dijo, no, la verdad es de que no lo pude hacer, no lo hice, se me pasó. ¿Te das cuenta entonces las prioridades que hay en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? Porque no solamente el ser coach o no solamente el ser maestro. Tú tienes, con lo que tú estás haciendo, me haces ver que tu prioridad no es Dios. Porque si fuera Dios, mostrarías el amor y te hubieras acordado y hubieras intercedido por mí. Wow, qué tremendo. Ya se las estoy platicando y ya hasta estoy llorando aquí otra vez. Y eso me hizo entender, es cierto, y nos ha pasado, a muchos nos ha pasado, que decimos voy a orar y no oramos. El apóstol era todo lo contrario. El apóstol oraba todo el tiempo por ellos. De hecho, su amor por ese grupo de cristianos, de seguidores de Cristo, era tan grande que no cesaba de dar gracias por ellos. Fíjate, no solamente oraba o intercedaba por ellos, sino le daba gracias a Dios. Señor, gracias por esta mujer, por esta mujer, por esta mujer, por este varón. Gracias, Señor, porque sé que ellos te sirven, porque sé que ellos te aman, porque sé que ellos están en comunión contigo, porque sé que ellos están teniendo victorias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces así estaba Pablo. Oraba por ellos y acordándose de ellos en sus momentos de oración. Eso es auténtico amor por la iglesia y por las personas, que no podemos dejar de estar orando por ti y por cada uno de los que se congregan en este lugar. Iglesia, y si empiezas a orar de una manera continua por las personas que amas, vas a empezar a ver el poder de Dios a través de tu vida. Pero no solamente eso, a través de las personas. ¿Sabes por qué? Porque vas a ver que la oración tiene poder y que Dios te escucha. Y cuando Dios te escucha y cuando ves que se está manifestando por algo que pediste, ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto va a tener? ¿Qué fruto va a tener en ti? Ay, ayúdenme, no sean así. ¿Qué fruto va a tener? Pues nuestra fe va a aumentar, ¿verdad? Nuestra esperanza va a aumentar. Wow, vamos a estar convencidos de lo que estamos haciendo. Dios, no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y nos escucha. ¿Estás aquí? Y yo creo que Dios va a despertar en ti el día de hoy, a partir de hoy, un espíritu de oración y de intercesión por cada uno de los que estamos aquí, por la iglesia de Jesucristo. Amén. En el versículo 17, en la parte en la que el apóstol de Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo principalmente estaba pidiéndole a la iglesia de Cristo, ¿sí?, de que pudiesen recibir un espíritu de sabiduría y de revelación en Jesús. Es lo que estaba pidiendo Pablo. Señor, dales un espíritu de sabiduría y de revelación. Como hijos de Dios, como cristianos, esos dos componentes juegan un papel extremadamente importante y clave. De hecho, colaboran estrechamente en nuestra vida. Quiero preguntarte, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Yo estoy investigando y dice que viene del verbo saber, viene del latín sapere, que es tener inteligencia, tener buen gusto. Las palabras saber, sabio, al igual que sabor y sabroso y saborear, también provienen de la palabra sapere. Y entonces la sabiduría quiere decir, la sabiduría o experiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría. Ya se apagó. Bueno, revelación. ¿Qué es revelación? Bueno, también lo investigué y viene de la palabra latín revelatio y significa acción y efecto de descubrir. Sus componentes léxicos son el prefijo re, que es hacia atrás, velum, que es velo, y más el sufijo sion, que es acción y efecto. Consiste en revelar o descubrir o hacer algo obvio a través de la comunicación activa o pasiva con alguna entidad. Está medio enredoso todo esto, ¿no? Entonces me llevé a la tarea de resumir lo que es revelación y sabiduría. Entonces, la revelación nos permite ver con claridad cosas que no habíamos visto antes y tener una visión global de lo que está ocurriendo. Amén. ¿Sí se entendió mejor? Revelación, lo voy a repetir nuevamente, revelación nos permite ver con claridad cosas que no habíamos visto antes y tener una visión global de lo que está ocurriendo. Wow. Y sabiduría. Sabiduría nos permite actuar a base de esa revelación para que podamos entender claramente cuáles son los pasos y las decisiones que tenemos que dar y cómo darlos para caminar así en la bendición de Dios. Amén. Voy a volver a repetir lo que es sabiduría. Nos permite actuar en base de esa revelación para que podamos así entender claramente cuáles son los pasos y las decisiones que tenemos que dar y cómo darlos para caminar así en la bendición de Dios. Amén. Ya está más claro, ¿no? Sobre revelación y sabiduría. Ok, entonces para asegurarte que veo continuamente la respuesta de Dios a estas cuestiones, no me las apaguen porque como se apagó acá, ya no veo. O ayúdenme aquí con el foquito, porfa. ¿En qué estaba, chicos? Ok, entonces es importante, ¿verdad? Tener siempre un corazón dispuesto a tener esa revelación de parte de Dios con la sabiduría para poder entonces actuar. ¿Estás aquí? ¿Sí, sí se va entendiendo lo que Pablo estaba pidiéndonos a nosotros como intercediendo a la iglesia? ¿Sí? Entonces empezamos a ver las cosas más claras. Tengo una fuente de convicción del cual debería ser el siguiente paso a dar. Es decir, cuando ya tenemos la revelación
¿Se acuerdan que la sabiduría es un poco de experiencia? ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos la revelación y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, entonces podemos dar el siguiente paso, actuar para no volverla a regar, para no volvernos a equivocar. Pero siempre es importante tener la revelación que viene de parte de Dios. ¿Y esto cómo lo vamos a tener? A través de la palabra de Dios, y en un momento más vamos a ver cómo empieza. En el versículo 18, ¿sí? En el pasaje Pablo oraba para que les diese espíritu de sabiduría, de revelación, pero dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces ahora nos está diciendo que toda nuestra vida proviene y debe de tener fe. ¿Sí? ¿Por qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Y cómo escuchamos la palabra de Dios? Bueno, sí, a través de las prédicas, de las enseñanzas, pero también por la palabra de Dios, leyéndola. Entonces todo en esta vida tiene que ver con nuestra fe. Todo tiene que ver con nuestra fe. Amén. Y con el grado de revelación que hemos obtenido con nuestra interacción con Dios. Él quiere revelarse contigo cada día más y más y romper todas esas mentiras de las tinieblas que el diablo ha querido meter en nuestra manera de pensar. Todos vemos una manera parcial, y es importante, y esa visión, ¿sí?, determina lo que vamos a creer o lo vamos a hacer. Si tú conoces a un Dios, ¿verdad?, a un Dios que es juez severo, vamos a estar todo el tiempo con temor. Vamos a vivir con el temor de Dios. No hagas esto porque, ay, Dios te va a castigar. ¿Han escuchado eso? ¿Que Dios castiga? ¿Sí te han llegado a decir eso? No hagas eso porque Dios te va a castigar. Lo que estás viviendo es por el pecado y Dios ya te castigó. No, vamos a estar viviendo con ese temor. Pero cuando conocemos a un Dios amoroso, cuando conocemos a un Dios que te abraza, un Dios que te perdona, ¿sabes? Vives mejor. ¿Sí o no? Tu manera de pensar y tu manera de actuar es diferente. ¿Por qué? Porque sabes que Dios es amor y Dios está contigo. Por eso Pablo pide a Dios que alumbre los ojos del entendimiento de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros, para que podamos ver con mayor claridad quién es Dios. Para que podamos ver con claridad cómo es su carácter y lo que Él les ha llamado a hacer. Porque Dios tiene un propósito para ti. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Amén. Eso mismo es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados con el conocimiento de la verdad. Por eso Pablo también nos mencionaba en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos el entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos nuestros pensamientos, transformaos nuestra mente. ¿Por qué? Porque no podemos conformarnos. Toda la influencia de este mundo, todo lo que podemos ver allá afuera, siempre es sobre muerte, siempre es sobre pecado, siempre es en contra de Dios. Y Dios lo dijo, ¿verdad? Le amarán bueno lo que es malo, y malo lo que es bueno. Hoy lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Entonces por eso el Señor nos dice que debemos de tener esa renovación, debemos de tener ese alumbramiento a nuestros ojos de vuestro entendimiento. La iglesia, cuando nuestro entendimiento es renovado, nuestra vida es transformada. ¿Estás aquí? Cuando nuestro entendimiento es renovado, nuestra vida es transformada.
Pídele a Dios que abra cada vez más los ojos de nuestro entendimiento y que te pida ver sin ningún filtro las cosas de las tinieblas que está intentando distorsionar la realidad de lo que es Dios. ¿Estás aquí? Dios quiere que tu vida sea impactada por su verdad. Dios quiere que tu vida sea impactada. Y bueno, pues ya nos acercamos a los 3 puntos claves de nuestra palabra del día de hoy, de lo que tiene Pablo en este día. Y voy a recapitular un poco lo que hemos visto y lo que les he hablado, pidiéndole a Dios, a la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo? Que recibiesen un espíritu ¿de qué? De sabiduría y revelación, por medio del cual pudiesen conocer más a Jesús. 2. Y para que sus ojos espirituales sean abiertos para ver las cosas como son en verdad en el Espíritu. Y 3. Todo esto es para la preparación y poder ver 3 grandes bendiciones en nuestras vidas. Primera, vamos a analizar esto. Sigo en el versículo 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? Cuando estáis lleno de Dios, de su sabiduría y de sus palabras, sucede algo en tu interior. Sin casi darte cuenta, empiezas a manifestar más amor de Dios allí donde tú estás. Cuando tu copa está rebosando de la presencia de Dios, algo en tu interior, algo en ti, y las demás personas se pueden dar cuenta. Pueden ver que eres diferente, aunque no hayas cambiado de personalidad. Eres diferente totalmente. ¿Estás aquí? Se empieza a manifestar ese amor de Dios a donde quiera que vayas, porque ya no tienes dudas en tu corazón de Él, de su carácter ni de su personalidad, porque estás convencido de quién está contigo. Porque estás convencido de que tú estás con Él y Él contigo. Amén. ¿Sabes qué es lo que nace en tu corazón cuando estás en un nivel de paz y de bendición? La esperanza. Pero no es la esperanza cualquiera. Es la esperanza concreta, segura, de que Dios está obrando y de que está haciendo las cosas preciosas para ti. Esa es nuestra esperanza concreta. Si cuando tienes revelación y sabiduría y cuando tus ojos son abiertos en el Espíritu, lo primero que se te envuelve es la esperanza. En medio de la situación en la que estés, siempre esa esperanza rompe cualquier desesperación que el enemigo quiera hacerte sentir. Rompe. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a atacarte. El enemigo te empieza a decir: tú no puedes. Tú no puedes. Eres débil. Volviste a fallar a Dios. No tiene caso que regreses a Él porque le volviste a fallar. Tú no tienes palabra. ¿Han escuchado esos mensajitos en nuestra mente? ¿Sí o no? Eres un débil. Tú no puedes dejar el vicio. ¿Has escuchado eso? Porque vienen esos mensajes del enemigo. Pero cuando tenemos la esperanza en Dios, cuando tienes la revelación, la sabiduría y cuando los ojos del Espíritu son abiertos, ¿sí? Entonces viene seguramente la palabra del Señor en tu vida y te dice: si el enemigo te dice que eres un débil, el Señor te está diciendo: hey, di el débil. ¿Cómo? Diga el débil: fuerte soy. Cuando te dice el enemigo: tú no puedes, la palabra del Señor te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te dice el diablo: tú no traes dinero, tú nunca tendrás bienes, el Señor te dice: hijo, mía es el oro y tú eres mi heredero y eres coheredero con Cristo Jesús.
Hasta viene una parte en donde dice, compra sin dinero. Ay, entonces voy a tomar crédito. No, no te dejes engañar también por el enemigo. Dios va a empezar a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando el enemigo y el diablo está ahí, el Señor y el Espíritu Santo te da la sabiduría, la revelación y el conocimiento y te hace recordar las promesas. Y esa es la esperanza. No es esperanza cualquiera. Cuando ya no vemos una salida y que te dice el enemigo, hasta aquí llegaste, llega Jesús y te dice, yo abro puertas nuevas a donde ya no hay camino. ¿Sí o no? Eso es lo que el Señor, tenemos ahí la revelación y entonces contrarrestamos todos esos ataques del enemigo. Lo que Pablo estaba diciendo, que esta revelación, esta sabiduría y la visión nos permite darnos cuenta de las riquezas que ya son nuestras. Riquezas que muchas veces olvidamos que nos pertenecen. Y eso muchas veces nos pasa como hijos de Dios. Tú tienes un gran tesoro y queremos seguir viviendo. Mira, te voy a platicar una anécdota que no me pasó a mí, sino a alguna otra persona hace el siglo pasado. ¿Sí? Dice que a veces somos como esta persona que compró un billete de barco para cruzar el Atlántico a principios del siglo pasado. Y tras 3 semanas comiendo a base de latas de pescado, se dio cuenta de que las comidas estaban incluidas en su billete. Con el ticket que había comprado incluía desayuno, comida y cena tipo buffet. Hubiese podido disfrutar todo el trayecto de buenas comidas, de buenas cenas, pero se conformó con migajas, solamente con migajas. Y sabes, familia, a veces eso nos pasa como hijos de Dios. Nos conformamos con las migajas. Y Dios no quiere que comas migajas. La palabra nos muestra que Él ha preparado aderezas mesas. ¿Y quién se va a sentar en esas mesas? ¿Quién se va a sentar? A ver, levante su mano derecha. ¿Quién se va a sentar en esa mesa? Amén. Amén. Pero si no tenemos ese conocimiento, vamos a comer puras migajas. ¿Y qué hay en esa mesa? Comida de primera, frutas grandotas, todo lo que necesitas. Y el Señor te dice, come, bebe, aquí está. Él no te está diciendo, mira, nada más te voy a dar una manzanita, mira, a ti te voy a dar este pescadito. No, aderezas mesas para que tú vengas y tomes y disfrutes de lo que tú quieras. Siempre cuando tenemos revelación, cuando tenemos la sabiduría y el conocimiento. Porque si eso nos hace falta, entonces vamos a comer migajas como lo que le pasó a este varón. Se va a conformar. Por eso te estoy invitando el día de hoy. El Señor nos está invitando a que pidamos como Pablo, tener revelación, tener sabiduría para poder interceder por otros. Amén. Iglesia, pídele a Dios que te ayude a entender cada vez más las cosas que Él ha preparado para ti. No me entendí. Pídele a Dios que te prepare para ver las cosas que Dios tiene para ti. Señor, yo sé que tú tienes grandes cosas. Yo sé que tú estás conmigo. Amén. Y a la vez buscar crecer de manera activa en su revelación para tu vida. Él tiene tantas cosas preparadas para ti, mi hermano, mi hermana. Y ya para terminar, ay, mira, ahora sí me faltó un minuto. Ya para terminar, lo hacemos analizando de las 3 claves que dimos como acceso y como consecuencia de tener sabiduría, revelación y claridad en nuestras vidas. En el versículo 19, ¿sí? Dice el apóstol, termina diciendo su oración: para que sepáis
la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pablo aquí habla y está diciendo del poder que es grande, muy grande, y que está preparando para nosotras. ¿Sí? Y en otra traducción, de hecho, habla así: increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Increíble grandeza del poder de Dios. Ese poder tan enorme está disponible para aquellos que hemos decidido en creer, porque al que cree, todo le es posible. Él está listo para moverse, para operar en nuestras vidas con esa fuerza, con ese poder que solo Dios tiene, que es a través de su Espíritu Santo, y ninguna fuerza del universo se compara. Aquellos que dicen vamos a agarrar energía el 21 de marzo, no se compara esa energía con el poder de Dios. Aquellos que dicen vamos para tener buenas vibras, esas vibras no se comparan con el poder de Dios. No se compara el poder de Dios. ¿Estás aquí? Pero fíjate, Pablo no está orando para que ese poder esté disponible solamente en la iglesia, porque ese poder ya está disponible en nosotros. Ese poder ya lo tienes. Pablo está orando para que nosotros seamos conscientes de que ese poder tan increíble que ya está en nuestras vidas, que sea por medio del Espíritu Santo, pueda ser visto. ¿Cómo crees que vivirás la vida si fueses consciente de que tienes esa esperanza viva en Dios? ¿Cómo puedes tener? ¿Cómo crees vivirla? Tu vida estaría llena de la gloria de Dios y de la bendición de Dios. Amén. Dios está contigo y Él nunca te dejará. Ya tenemos esos mensajes y esos versículos siempre bien puestos aquí en nuestra mente, pero a veces nos falta tenerlo aquí en nuestro corazón. Que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando estamos en la situación y en las circunstancias, se nos olvida eso. Cuando estamos confrontando al gigante, se nos olvida eso. Por eso es importante tener esa revelación a través del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu te va a decir: hey, ven hijo, hazte un lado. Ese gigante yo me lo he hecho, porque yo he peleado la batalla por ti, y esa victoria te la doy a ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra: aunque venga un ejército contra mí, ¿verdad? Aunque venga adelante, venga atrás, a la izquierda, a la derecha, ni uno te tocará, hijo, porque yo tendré cuidado de ti. Lo que estamos pasando, viviendo, luchas, pruebas, ataques, hoy déjaselo a Dios. Y permite que el Espíritu Santo te revele y te dé conocimiento. Por eso es importante que estemos orando, porque quizás en ese momento una persona de la congregación esté pasando por una lucha. Pero si la iglesia está orando: Señor, te pedimos por este varón, por esta mujer que está luchando, que está pasando por una situación, por una tormenta, clamamos para que en esa tormenta, aunque se moje, Señor, Él salga victorioso, tomado de tu mano con las fuerzas de búfalo, adelante en victoria. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor escucha la oración. Y si uno echa 1,000, 2 a 10,000. Y entonces eso es parte de una oración que empieza a dar revelación y sabiduría cuando estamos orando unos por otros. Por eso el Señor también te dice: orad unos por otros. ¿Estás aquí? Ponte de pie, familia, vamos a orar. Dios quiere actuar con poder en tu vida, mi hermano, mi hermana. Activa hoy tu fe. Activa hoy esa fe que el Señor te ha dado y entra por medio de ella a una vida llena de sabiduría, llena de revelación, llena de claridad, llena de esperanza, llena de bendiciones y llena de poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das el día de hoy. Señor, tú has hablado, Dios,
que tengamos sabiduría y revelación y conocimiento, Señor, para poder hacer las cosas y dirigirnos bien. Por eso hoy clamamos, Señor, que a través de tu poder y tu presencia, Espíritu Santo, tú nos reveles, porque tu palabra dice que tú nos enseñarás, tú nos guiarás y tú nos revelarás. En el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a hacerte presente en cada uno de tus hijos y de tus hijas, en esta iglesia del Rey Jesús. Cuando estaban orando por la iglesia de Éfeso, Señor, hoy estamos orando por la iglesia del Rey Jesús, para que esta iglesia se levante en luz, para que esta iglesia se levanta con poder, en el nombre de Jesús, orando y clamando por una y por otra persona, Señor, teniendo esa confianza y esa esperanza que tú estás con nosotros y que tú vives con nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por mis hermanos que están pasando por una situación difícil, en donde ellos creían que ya no hay esperanza, en donde ellos creían que ya no hay camino adelante, donde ellos creían que ya no hay respuesta. Hoy te pedimos, Señor, que tú te presentes delante de Él, Señor, y tú te reveles, Padre, y abras camino desde esa esperanza, Señor, que hay respuesta, Señor, porque solamente tú puedes hacer las cosas que no hay, Señor, las cosas que nuestros ojos no ven, pero tú sí, Señor. En el nombre de Jesús, derrama paz en nuestros corazones, derrama paz en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre. Y los bendigo con toda bendición sus vidas, Señor. A donde quiera que ellos vayan, son bendición. A donde quiera que ellos estén, son bendición. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dile al que está a tu lado: soy bendición. No, dile. Bueno, ok, dile: eres bendición. A ver, dile: eres bendición. Dile sin pena: eres bendición. Amén. Porque Dios tiene grandes cosas para ti. Dale un aplauso al Señor.